que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, abro cita: los que mueren en gracia, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación. Demostraré mi tesis de que esto existe y no es contrario a la fe cristiana, presentando 7 argumentos bíblicos. En 2 Timoteo 1:18, el apóstol Pablo dice respecto a Onesíforo: concédale el Señor hallar misericordia en aquel día. Esto es muy parecido a las palabras que utilizamos los católicos en las oraciones por los difuntos. Concédele, Señor, el descanso eterno. Es más, el académico protestante Arthur Plummer, investigador del Trinity College, Oxford, dice que, cito, no hay razón seria para cuestionar la visión hoy ampliamente aceptada de que cuando Pablo escribió estas palabras, Onesíforo estaba muerto y que las palabras en cuestión constituyen una oración. Fin de cita. Entonces, ¿dónde podría haber estado, al menos temporalmente, Onesíforo para que sea útil tal oración? Opción A, en el cielo, pero allí ya se sabe que se le concedió plenamente el hallar misericordia y la oración sería inútil. Opción B, en el infierno, pero allí nadie halla misericordia, así que también allí la oración sería inútil. Opción C, en el purgatorio, siendo limpiado para hallar plenamente misericordia en aquel día, y allí la oración de Pablo sí sería útil. Por acá les traemos un pequeño segmento de un debate entre un católico teólogo y un teólogo protestante calvinista, hablando del purgatorio. El católico expone 7 textos bíblicos que hablan del purgatorio. ¿Quieren ver el video completo del debate? Se los dejaré en el enlace para que ustedes lo analicen. Ahorita nomás nos enfocamos en los 7 textos bíblicos que hablan del purgatorio, para que usted lo escuche. Bien, entonces, señor Dante Urbina dispone de sus primeros 10 minutos para poder presentar su tesis y argumentos. Puede comenzar. Bien. En este debate estaré defendiendo la existencia del purgatorio, tal como está estrictamente definida a nivel dogmático por el magisterio católico oficial. Por tanto, si el pastor Vázquez se distrae en detalles como si es un lugar físico, si se trata de un fuego físico definido, de si se da un conteo específico de días o si se cumple tal o cual figura literaria sobre el purgatorio, lo único que estará demostrando es su total fracaso en este debate, al no saber ni siquiera distinguir entre lo que es doctrina definida y lo que son opiniones teológicas sobre asuntos no definidos. ¿Y qué es lo que sí está definido? Lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, abro cita: los que mueren en gracia, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación. Demostraré mi tesis de que esto existe y no es contrario a la fe cristiana, presentando 7 argumentos bíblicos, de los cuales, si el pastor Vázquez no es capaz de mostrar una opción distinta de la C, se seguirá necesariamente la existencia del purgatorio. Primer argumento. Hablando sobre la muerte espiritual, Primera de Juan 5:17 indica que hay cierto tipo de pecado que no lleva a la muerte. Ahora, si sucediera que una persona fallece, no con pecado de muerte, sino con pecado que no lleva a la muerte, ¿a dónde va? Opción A, al cielo. Pero eso no puede ser porque Apocalipsis 21:27 enseña que allí no entrará nada impuro. Opción B, al infierno. Pero eso haría a Dios un monstruo injusto. ¿Cómo va a enviar a muerte eterna a una persona por un pecado que no es de muerte? Opción C, al purgatorio. Segundo argumento. Dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora bien, el famoso teólogo reformado Miguel Núñez dice que nadie muere sin pecado, porque no hay un instante en nuestras vidas en que el ser humano esté completamente libre de pecado. Es más, el propio pastor Vázquez dice: ¿quién de nosotros no peca estando en el estado de la gracia? Entonces, si alguien fallece como auténtico cristiano, pero con algunas manchas de pecado, ¿a dónde va? Opción A, entra al cielo como un cohete. Tal vez al pastor Vázquez le guste esa opción, pues ha llegado a decir, cito, al mismo tiempo de ignorar las órdenes del Señor,
confiamos en que Él nos perdona y vamos al cielo igual así. Sin embargo, esa no es la postura de nuestro Señor Jesucristo, que en Mateo 5:20 dice: si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y discúlpeme, pero prefiero 1000 veces creerle a nuestro Señor Jesucristo que a un pastor en particular. Opción B, al infierno, a pudrirse por toda la eternidad. Pero resulta que es un auténtico cristiano. Opción C, va al purgatorio a completar su santificación. Tercer argumento. En Isaías 6, del 5 al 6, el profeta dice que no puede estar vivo ante Dios porque es un hombre de labios impuros. Pero en vista de eso es purificado con un carbón con fuego, y el ángel le dice: he aquí que esto toca tus labios y es limpiado tu pecado. Ahora bien, si sucediera que un cristiano hace impuros sus labios, refiriéndose a otros con palabras como pandilleros, abyectos, abobados, abogados y viles, y fallece al segundo siguiente, ¿a dónde va? Opción A, entra al cielo como un cohete, pues le explica a Dios que no son más que términos académicos que están en el diccionario de la Real Academia. Opción B, va al infierno, Dios no lo quiera, pues bien podría tratarse de una persona que ha servido a Cristo con sinceridad durante muchos años. Opción C, va al purgatorio, a limpiarse por sus palabras. Cuarto argumento, en Mateo 12:32, Jesús indica que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en esta vida ni en la otra. Pero esa distinción no tendría sentido si no hubiese la posibilidad de que, al menos en algún sentido, haya ciertos pecados que, al menos en cierto modo, puedan ser perdonados en la otra vida. Por ejemplo, no tendría sentido que yo le diga a mi hijo: no tendrás la llave de este carro ni del otro, a menos que realmente yo tenga 2 carros. Entonces, ¿cuál es esa instancia en la otra vida donde hay cierta posibilidad de perdón de pecados? Opción A, el cielo, pero allí no puede haber pecados por perdonar. Opción B, el infierno, pero allí no hay posibilidad de perdón. Opción C, el purgatorio. De modo que las palabras de Jesús no serían incoherentes. Y discúlpenme, pero 1000 veces prefiero creer que un protestante particular dice incoherencias a pensar que nuestro Señor dice incoherencias. Quinto argumento. En 1 Corintios capítulo 3, Pablo nos habla de 3 tipos de personas en el contexto de su salvación final. Primero, en 1 Corintios 3:14, nos habla de aquellos que construyen de modo puro sobre Cristo y reciben recompensa. Esos son los que van directo al cielo. Un poco más adelante, en 1 Corintios 3:17, nos habla de aquellos a los que Dios destruirá. Así que son los que van al infierno, lugar de destrucción eterna. Apocalipsis 17:8. Pero justo en el pasaje intermedio, 1 Corintios 3:15, nos habla de un tipo intermedio de personas. ¡Qué coincidencia! Las cuales son primero purificadas para entrar en la plenitud eterna. Dice: mas si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo se salvará, aunque como pasando por fuego. ¿Dónde están esas personas? Opción A, en el cielo, pero eso no puede ser porque el pasaje dice que sufren y Apocalipsis 21:4 enseña que en el cielo no habrá dolor. Opción B, en el infierno, pero eso no puede ser porque allí dice que esas personas se salvan. Opción C, en el purgatorio, donde sufren como pasando por fuego, pero se salvan. Sexto argumento. En 2 Timoteo 1:18, el apóstol Pablo dice respecto a Onesíforo: concédale el Señor hallar misericordia en aquel día. Esto es muy parecido a las palabras que utilizamos los católicos en las oraciones por los difuntos. Concédele, Señor, el descanso eterno. Es más, el académico protestante Arthur Plummer, investigador del Trinity College, Oxford, dice que, cito, no hay razón seria para cuestionar la visión hoy ampliamente aceptada de que cuando Pablo escribió estas palabras, Onesíforo estaba muerto y que las palabras en cuestión constituyen una oración. Fin de cita. Entonces, ¿dónde podría haber estado, al menos temporalmente, Onesíforo para que sea útil tal oración? Opción A, en el cielo, pero allí ya se sabe que se le concedió plenamente el hallar misericordia y la oración sería inútil. Opción B, en el infierno, pero allí nadie halla misericordia, así que también allí la oración sería inútil. Opción C, en el purgatorio, siendo limpiado para hallar plenamente misericordia en aquel día, y allí la oración de Pablo sí sería útil. Séptimo argumento. En 2 Macabeos 12, del 44 al 45, encontramos testimonio explícito de la práctica judía de orar por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. Pero ¿dónde están esos muertos? Opción A, en el cielo, pero allí no puede haber pecado por limpiar. Opción B, en el infierno, pero allí no se recibe perdón.
opción C, en el purgatorio. Que según de Macabeos implica esto último, lo reconoce el mismísimo Martín Lutero, al decir que el texto de Macabeos es absolutamente claro. Ahora, si el pastor Vázquez dice, pero segunda de Macabeos no es canónico, eso no le servirá de nada, porque en la previa, cuando le pregunté sobre los libros canónicos, dijo que se basaba en la confesión de fe de Westminster, pero luego confesó que esta era falible. Así que bien podría haberse equivocado en excluir a segunda de Macabeos. Y si el pastor Vázquez quiere insistir de todos modos en que segunda de Macabeos no es canónico, primero lo reto a que me diga a qué personajes bíblicos hace referencia Hebreos 11:35. Cuando incluso el académico protestante William Lane, doctor en teología por la Harvard Divinity School, dice, cito, inequívocamente, la alusión en Hebreos 11:35 es a segunda de Macabeos. Entonces, segunda de Macabeos estaba en la Biblia del autor de Hebreo e implica purgatorio. Ahora, tratando de evitar en la previa el defender su doctrina reformada, el pastor Vázquez pidió este debate con la ilusión de que solo yo tengo la carga de la prueba, pero voy a tener que destruirle esa ilusión. Él también tiene carga de la prueba. Primero, porque si no demuestra contundentemente una opción distinta de la C para cada uno de los argumentos bíblicos que le he planteado, el purgatorio quedará como la única opción viable y me habrá regalado este debate. Y segundo, porque si quiere rechazar el purgatorio, necesariamente tendrá que defender la alternativa reformada a ello, la doctrina de la doble imputación. Es decir, que somos justificados por una imputación meramente extrínseca de la justicia de Cristo. El propio pastor Vázquez ha dicho que la justicia de Cristo está, cito, extra nos, fuera de nosotros, no es dentro de nosotros. Pero va a tener difícil el demostrarlo, porque dice Douglas Moo, tal vez el más importante exégeta reformado de la actualidad, cito, exegéticamente no estoy convencido de que algún texto del Nuevo Testamento lleve por sí mismo a la doctrina de la imputación. O sea, la alternativa reformada al purgatorio ni siquiera tiene un texto bíblico directo. Dado esto, cierro diciendo, ¿responderá el pastor Vázquez a todas las cuestiones que le he planteado o no dirá ni pío y quedará en pie la doctrina del purgatorio? Muchas gracias. Bien.